Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de la muerte del trabajador, pero ¿qué es lo que piensa la doctrina y la jurisprudencia sobre este tema? Entonces, vamos a debatir, ¿se tiene que aplicar el artículo 37 o los artículos 37 y 38 de la ley 18037, la vieja ley de jubilaciones que fue derogada y reemplazada por la ley 24241 que se aplica hoy y establece otras personas en su artículo 53? Entonces, ¿cuál de las dos se debería aplicar y por qué? Vamos a tener jurisprudencia y doctrina, cada uno va a ir agrupándose en una u otra postura y vamos a ver entonces en la práctica quién entonces tendría derecho a cobrar esa indemnización por muerte del trabajador. Como vimos en otro video, esta indemnización está prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece una indemnización equivalente a la del 247, que es la mitad del 245, la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, la ley remite a otra norma que es en materia previsional, donde, como les decía, en sus artículos 37 y 38 de la ley 18037 y el artículo 53 de la ley 24241, establece un listado con un orden de prelación, es decir, primero va a haber uno que va a tener más prioridad que otro, y así sucesivamente hasta 5 grados, con un listado de beneficiarios. Ahora, el problema es que el artículo 53 de la ley 24241 deja a varios parientes afuera. ¿A quienes deja afuera, a diferencia de la ley 18037? Por ejemplo, a los padres, padre y madre, a los hermanos y hermanas, huérfanos de padre y madre menores de 18 años y que estuviesen a cargo del causante, y por supuesto también a las nietas y nietos, huérfanos de padre y madre que estuviesen a cargo del causante y tuviesen menos de 18 años. También estipulaba el caso de la hija, de aquellas hijas que fueran solteras o viudas y hubiesen estado a cargo del causante por al menos 10 años, los últimos 10 años de su vida, y alcanzaran la edad de 50 años. Eso tampoco fue receptado. A mi entender, esta disposición resultaría claramente discriminatoria porque estaría diciendo, si tenés 50 años sí, pero si no tenés 50 no. Entonces, esa disposición me parece bien que haya sido quitada. Pero en cuanto a los padres y a los hermanos y hermanas menores de edad y nietos y nietas menores de edad, huérfanos de padre y madre, en ambos casos, parece un poco chocante, ¿no? Habría que discutir, bueno, pero ¿se puede quitarle un derecho a una persona? Una ley posterior puede quitarle el derecho a una persona que haya adquirido bajo el amparo de una ley anterior. ¿Esto no violaría el principio de progresividad? Bueno, a mi entender sí, porque el principio de progresividad, si bien aplica en materia de derechos humanos, se extiende a toda la rama del derecho y nos indica que siempre se tiene que ir hacia adelante. Entonces, si se le reconoció un derecho y ya se lo adquirió, no se le va a poder sacar. Por otro lado, en el derecho laboral rige el principio protectorio y la norma más favorable para el trabajador, que muchos doctrinarios entienden que se aplicaría también a los derechohabientes, es decir, a quienes vayan a suceder al causante. Bueno, como les adelantaba, ¿quiénes son los beneficiarios? Bueno, ya estuvimos hablando acerca de eso. Bueno, entonces, de la confrontación de ambos textos resulta que la ley jubilatoria actual, como les decía, excluyó tanto a los padres, hermanos y hermanas y a los nietos y nietas. Sin embargo, esta modificación va a operar dentro de la esfera del derecho previsional y no en el régimen jurídico laboral. Entonces, de allí se puede sostener que, desde esa perspectiva de análisis, el contenido del artículo del antiguo régimen de la Seguridad Social solamente debe ser modificado en el marco de una reforma expresa del texto de la norma laboral en el cual fue incluido, ya sea por reenvío a la ley actual previsional o mediante la redacción de una numeración propia que amplíe o restrinja el número de los beneficiarios o altere el orden de prelación de los mismos. Bueno, entiendo yo que se podría ampliar y no restringir, más aún en el ámbito del derecho laboral.
Lo cierto es que los beneficios y el principio protectorio y la norma más favorable en principio rigen para el trabajador. Nada se dice acerca de sus derechohabientes. Entonces, lo lógico y afín al derecho laboral y a la protección de estas personas que quedan totalmente desamparadas sería extender esa norma. Nosotros decimos que, como ha dicho la Corte en el fallo Aquino, perdón, en el fallo Bisotti, que el trabajador es sujeto de preferente tutela, ¿no? Y esto viene justamente o se recepta a la luz del principio protectorio. El trabajo gozará de la protección de las leyes, pero no es lo mismo el trabajador que sus derechohabientes. La circunstancia de que la norma del régimen previsional anterior ya no se encuentre vigente en el orden jurídico no va a implicar suponer que ha mediado una derogación tácita del texto laboral, menos aún que se deba aplicar automáticamente la nueva ley previsional si no existe una norma expresa que así lo indique. Lo cierto es que esta disposición quedó, por más que haya sido derogada, la ley de contrato de trabajo no modificó esto. Y esto sigue igual. Se debió haber modificado una vez que se sancionó o se sancionara la ley 24.241. Y debería decir artículo 53 de la 24.241 y no artículo 37 o 38 de la ley 18.037 que fue derogada en virtud del principio general del derecho de ley posterior deroga o excluye de aplicación ley anterior. Frente a un posible cuestionamiento acerca de la subsistencia del texto de una norma derogada, a la cual se le recurrió a los efectos de limitar el núcleo familiar inmediato a quien se debe socorrer, entiendo que solo es posible en la medida en que ambos cuerpos, legislativos, previsional y laboral, son independientes y autónomos entre ellos. Si bien dichos sistemas jurídicos contemplan la misma contingencia social, estos regulan diferentes beneficios sin que sean incompatibles entre sí ni que uno presuponga la obtención del otro. En idéntico sentido, se ha resuelto que la remisión que efectúa el artículo 248 de la LCT al artículo 38 de la ley 18.037, a fin de determinar quiénes resultarían beneficiarios de la indemnización por fallecimiento del trabajador, es una incorporación pétrea. Quiere decir que es rígida, no se puede suprimir ni abolir. Sí se podría llegar a restringir, pero no suprimir o abolir. Aunque esto, entre comillas, porque estamos dentro de la órbita del derecho laboral, que es un derecho diferente al resto, donde los derechos del trabajador no se pueden reducir. Y aquí nos metemos una cuestión de principio de renunciabilidad y prohibición de pactar condiciones menos favorables, que iría y escaparía un poco al tema de esta charla. Entonces, la incorporación pétrea, que como tal no se vería afectada por ningún tipo de cambio legislativo genérico sobre el viejo régimen en materia jubilatoria que no derogue o modifique explícitamente estas leyes. El artículo 248 incorporó a su texto la nómina del artículo 38 del decreto de la ley 18.037 de 1969, por lo que las posteriores modificaciones introducidas a este último dispositivo no se proyectaron sobre la norma laboral, que en todo caso habría requerido y necesitado específicamente de una modificación expresa en ese sentido. Corresponde entonces confirmar la sentencia de grado en cuanto consideró que los beneficiarios de la indemnización prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo son los que resultan de la nómina del artículo 38 de la Ley Nacional 18.037, en tanto esta quedó incorporada a la redacción del precepto normativo, el cual no ha sido modificado legislativamente. Esto es lo que sostiene parte de la jurisprudencia. Entonces, parte de la jurisprudencia dice no, los beneficiarios son los que establece la nómina del artículo 38 de la ley 18.037 y no el artículo 53 de la 24.241. Mientras otros doctrinarios y jueces o juezas sostienen que no, se tiene que aplicar el artículo 53 de la ley 24.241 porque la ley 18.037 ha sido derogada. Entonces, no correspondería su aplicación. Cabe confirmar la sentencia que declaró la procedencia del reclamo del actor de la indemnización por el fallecimiento de quien fuera su madre, dependiente de la entidad demandada, pues si bien el artículo 168 de la ley 24.241 derogó la ley 18.037 y sus complementarias, introduciendo el artículo 53 en su reemplazo, la incorporación que efectúa el artículo 248 del orden de prelación como los beneficiarios a la indemnización
allí previstas de las personas que enumera específicamente el artículo 38 de la ley 18037, es una incorporación pétrea, como le digo, rígida, inalterable, inmodificable, o mejor dicho, que no puede ser suprimida o abolida bajo ningún carácter, que como tal no se ve afectada por ningún cambio legislativo genérico sobre el viejo régimen legal en materia jubilatoria que no derogue o modifique explícitamente a esas leyes. Por lo tanto, puede entenderse que es correcta la interpretación que efectúa el recurrente respecto de la incorporación del contenido del artículo 38 de la ley 18037 al artículo 248 de la ley de contrato de trabajo, por lo que en lo que se refiere al caso carecen de relevancia los cambios que ha introducido la ley 24241 sobre el régimen legal en materia jubilatoria, habida cuenta que estos no derogaron ni modificaron en definitiva la esencia de la ley de contrato de trabajo. Bueno, Juan Carlos Fernández Madrid, un doctrinario muy reconocido, expresa que se interpretó que el artículo 38 de la ley 18037 funcionaba en relación con el artículo 248 solo para establecer quiénes eran los beneficiarios, excluyendo otro tipo de requisitos establecidos en el ámbito previsional. De ahí que sea válido interpretar que no ha sido modificado ni derogado el orden de las personas enumeradas. Esto apuntaría a que no importa el hecho de acreditar que haya mantenido una relación o haya convivido o lo haya ayudado siendo sostén económico y demás, sino que solo bastaría con que acredite su vínculo, su condición o vínculo de familiar. Siguiendo a Machado, se trata de hacer primar el principio protectorio en el sentido de aplicar la norma más favorable, en este caso para los causavientes del trabajador. Sin embargo, en una postura contraria, Rodríguez Mancini expresa que dado que la remisión que realiza el 248 es con posterioridad a la sanción de la 24241, es decir, a una norma derogada, existen dos criterios aplicables a fin de determinar cuál va a ser el orden de prelación para la percepción del beneficio, que podríamos llamar, dice él, remisión pétrea o remisión dinámica. El primero, remisión pétrea, sería el caso de considerar que está dada por el contexto del artículo 38 de la ley 18031. Entonces, la remisión pétrea haría aplicable las disposiciones de la ley derogada, toda vez que el artículo 248 no efectúa ninguna remisión a la ley vigente en materia de seguridad social, jubilaciones o pensiones, en el momento en que se suscite su aplicación, sino que incorpora a su texto el de una norma, que es el artículo 38, con independencia de la suerte que la misma haya tenido o vaya a tener a correr en el futuro. Mientras que el segundo criterio es el que postula la aplicación de la nueva ley, que reemplazó la 18037, que es la 24241, y en particular su artículo 53, que tuvo en vista el legislador cuando sancionó el artículo 248 por ser la entonces vigente. Y de ese modo habría entender la remisión como hecha respecto al artículo 53 de la ley 24241, que registra omisiones respecto de su antecedente, porque, como le decía, no están incluidos ni los nietos, ni nietas, ni hermanos, ni hermanas, ni los padres. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que, de acuerdo a lo que surge el 248 y el plenario Kaufmann, que ya veremos, para ser beneficiario de la indemnización en el caso de fallecimiento del trabajador, se requiere únicamente la acreditación del vínculo, en el orden de prelación establecido por la norma previsional en sus incisos 1 a 5. Antes, artículo 37 de la 18037, ahora artículo 53 de la 24241. Y sin que quepa exigir el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión por dicha norma. Asimismo, considera esta doctrina que si bien esta última solución inclina a una protección mayor, lo cierto es que al interpretar la norma como incorporando y no remitiendo, no se da satisfacción plena a la evidente intención del legislador de unificar la sucesión laboral con la previsional. Por lo tanto, se considera que si esta última cambió, debería atenderse al régimen que contiene la ley vigente. Por último, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo ha dicho que el artículo 248 en su primer párrafo remite a los beneficiarios previsionales de la pensión por fallecimiento. Y si bien el texto hace referencia al artículo 38 del decreto ley 18037 de 1969, lo cierto es que debe tenerse en cuenta que ese decreto ha sido derogado y sustituido por la ley 24241, razón por la cual la remisión debe actualmente ser realizada al artículo 53 de esta normativa legal, que determina quiénes son los beneficiarios de ese derecho previsional y que no contempla
dentro de los sujetos susceptibles de obtener el beneficio de pensión a los hermanos del causante. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.